méritos de Cristo Jesús te lo pedimos. Oramos nuestro himnario y vamos a cantar. $345.
ser una celebración para el creyente, un día de regocijo, sabiendo que Cristo ha vencido el pecado y la muerte. Este día, con todo lo que pueda ocurrir, lo que me puedan hacer, los que no temen a Dios, los que no quieren hacer su voluntad, no podrá apartarme de Él. Que viene un día en el cual, con seguridad, igualmente aguardo, en el cual ocurrirá la justicia de Dios para su propia gloria, y será para librar de una vez por todas a los que son suyos y llevarlos, como Él ha prometido, de una vez para siempre a estar a su lado. Celebramos todos los días el creyente en Cristo, la victoria de Él sobre el pecado y la muerte, la condena, la incapacidad de poder vivir al agrado de nuestro Creador. Y celebramos que viene ese día final, cuando podremos recibir ya de manera permanente esa libertad, de manera perfecta, esa libertad que Él ha asegurado. Atendamos a la palabra de Dios que nos exhorta a meditar en esa segunda venida de Cristo, para que vivamos en el presente siglo a la luz de la realidad y de la verdad segura de su venida. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No cierren por completo su Biblia, mantengan el lugar abierto para nuestro estudio en esta palabra esta mañana. Vamos a tomar la ofrenda ahora, en acción de gracias a Él por su provisión, también acción de gracias porque nos ha encomendado ocuparnos de su reino, de su viña, extender su reino a través de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos hace aquí en la tierra. Hermano Micaías, por favor. Hermano Ismael, gracias. Micaías, por favor, nos dirige. Soberano Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, postrado tu pueblo delante de ti en esta mañana, Señor, nuestros corazones humillados delante de ti, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti, Señor, la gloria debida a tu nombre. Y como cantábamos, Señor, hace un momento, oh, qué gran misericordia tú has tenido de cada uno de nosotros. Oh Señor, qué gran misericordia que nos has dado redención completa, Señor, a través de tu vida, muerte y resurrección en la cruz. Y qué deleite tan grande será, Señor, cuando en tu presencia podamos estar mirándote cara a cara. Como dice tu palabra, Señor, que seremos semejantes a ti porque te veremos tal como eres. Cómo anhelamos, Señor, ese día de que podamos estar en tu presencia. Aunque ahora también estamos, Señor, en tu presencia, por lo cual te damos gracias. Y te presentamos, Señor, estas ofrendas que son traídas aquí en este momento, Señor, para que sean utilizadas para el avance de tu reino en medio nuestro, Señor, y también en otros lugares donde hay muchos de nuestros hermanos que padecen necesidad, Dios mío, que podamos nosotros aportar para que tu reino siga siendo expandido, Señor, y que tú lo uses para traer muchos a ti, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, como parte de nuestra adoración a ti, y te damos gracias, Señor, por tus bendiciones a cada uno de nosotros cada día, en el nombre de Jesús. Amén.
1955. Hablamos la Biblia en 2 Pedro, capítulo 3. Qué bueno es notar a través de lo que leímos ya en este capítulo, la repetición de la palabra que hallamos en el versículo 8, versículo 14, versículo 17. ¿A quién se dirige esta carta? A los amados en Cristo, a los que son amados de Dios y por lo tanto amados por el hermano que les escribe y les amonesta. Amonestaciones que, como toda amonestación del Señor, es para nuestro provecho, para edificación. Amonestación en la cual todos debemos de hacer caso, estar atentos, para poder aprovechar igualmente. Inclusive nos dice que había mencionado esto, o esta era la segunda vez que escribía acerca de este tema. Es la segunda carta que os escribo, y en ambas, decía el versículo 1, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nunca debemos decir eso ya lo sé, eso ya lo oí, eso ya me lo dijeron. Díganme algo nuevo, quiero algo novedoso, cuénteme algo que no he aprendido todavía. Siempre es necesario repasar,
recalcar, enfatizar lo que ya nos ha sido dicho, lo que ya hemos oído, quizás ya sabemos, pero es necesario que en esas verdades estemos o seamos afirmados, podamos crecer en la valentía, en la eficacia que esa verdad nos ha de proveer. Era para que tuviesen memoria, para que su entendimiento fuera aún más purificado, más limpiado, se hiciera limpieza en casa. Porque limpiaron casa la semana pasada no quiere decir que ya no hay que volver a hacer. Solo porque podaron el pasto hace un mes no quiere decir que no sea tiempo de volverlo a hacer. Igual en el estudio de la palabra de Dios, volver a repasar, volver a recordar, volver a examinar si en nosotros hay algo que se necesita limpiar, erradicar, que se ha incursionado en este tiempo por la influencia que nos rodea, por el engaño de nuestro propio corazón, sea por lo que sea por el mismo descuido de no haber estado meditando, de no haber estado refrescando la memoria. Se nos ha olvidado, se ha oxidado un poco los conocimientos tan fundamentales. Versículo 3 del capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. No tenemos que hablar de postreros tiempos. Vivimos rodeados de aquellos que se burlan y se mofan, de aquellos que buscan estorbar y entorpecer el camino del creyente, tanto en su creencia como en su práctica. Se burla de quienes toman tiempo el día domingo para acercarse y congregarse como estamos esta mañana. Se burlan de quienes creen en un Dios que gobierna sobre todas las cosas y que es bueno cuando alrededor nuestro suceden las tragedias y hay tristeza y sufrimiento, pérdida, dolor. Se burlan de quienes esperan, aguardan un día, un regreso, un retorno de aquel Cristo que vendrá a llevar a su pueblo a una morada eterna. Se burlan de quienes creen en una vida eterna, porque creen que solo hay esta vida y hay que vivirla a sus anchas y hay que vivirla pronto, porque no se sabe en qué momento muere y entonces no habrá más. Hasta ahí habrá llegado la oportunidad de poder disfrutar de todo cuanto hay a nuestro alrededor. En esos postreros días es necesario que ubiquemos nuestra mente, nuestra conciencia, esté atento nuestros oídos para entender que así como en los primeros días a Dios lo rechazaban y a los suyos también, de los suyos también se burlaban. Y Dios tuvo la última palabra. Así también en postreros días, como los que vivimos usted y yo hoy, puede que se burlen de nosotros, puede que rechacen y se rebelen contra Dios, que ha hablado, pero igualmente Dios será el que tenga la última palabra. Ellos dicen, versículos 5 y 6, los que se burlan, ellos ignoran voluntariamente. Palabra clave. Para tomar juntamente con Romanos, y le invito a que busque brevemente, sin perder su lugar en segunda de Pedro. Romanos, capítulo 1, versículo
18. Aquellos que se burlan del pueblo de Dios, de los que quieren seguir en pos de Cristo, se burlan rebelándose contra Dios y su autoridad, lo hacen voluntariamente. Se le puede echar la culpa a otro por su rebeldía, por la consecuencia de su vida en la que vive, si ha resistido, rechazado el consejo de Dios, si no anda en la comunión con el pueblo de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ellos detienen con injusticia la verdad. Voluntariamente han optado, han escogido, en vez de creer y recibir la verdad, rechazarla, obstruirla, taparla de alguna manera para que de ella no haya conciencia. Más adelante, versículo 21, habiendo conocido a Dios, ellos no le glorificaron como a Dios. Ellos tampoco le dieron gracias. Ellos se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón se entenebreció. Ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Ellos son culpables. Ellos tienen la responsabilidad. Y es una culpa, una responsabilidad delante de Dios, por la cual tendrán que responder. Ellos ignoran voluntariamente la realidad, ignoran, desconocen, tapan, esconden, cambian, distorsionan la verdad que Dios les ha revelado. La realidad que en ellos está firmemente arraigado por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Rebelan contra eso, voluntariamente. Y ellos, en el pasado, aquellos que voluntariamente resistieron y rechazaron, se rebelaron contra toda verdad y todo anuncio de justicia, contra toda advertencia, contra todo llamado de atención que le hicieran, recibieron de Dios lo que también Él anunciaba, lo que Él prometía y lo que Él traería sobre ellos. Ellos fueron quienes perecieron, anegados en agua. Inundaciones hay y muertes hay, pero no es el juicio de Dios, el cual Dios nos habla en este pasaje, vendrá. Igual de cierto como lo fue, el segundo será. Vendrá nuevamente un día de juicio contra aquellos igualmente necios, envanecidos en sus propios razonamientos, que habiendo visto en la historia, habiéndose conocido de Dios su justicia, su veracidad, su cumplimiento, su soberanía, hoy todavía no lo quieren reconocer, ni le dan gracias, y cambian la verdad de Dios y su imagen por cosas corruptibles, en la vanidad de su propio razonamiento. Dice la palabra de Dios que ese día vendrá y ni la plata ni el oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida con el fuego.
Nada de lo que el hombre tiene, a lo que se aferra, en lo que confía, de lo que se gloría, de lo que se jacta, de lo que quisiera algún día poder presentar delante de Dios como mérito a su favor. Nada. Estoy en la iglesia, Nada será de provecho en ese día final, en ese momento. Versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 3. Hablando a los amados, no ahora, no a los rebeldes, no a los que se mofan, no a los que se burlan, no a los vanidosos, a los necios, a los creyentes, a los amados. No ignoremos tampoco esta verdad. También hay responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por la tardanza, sino que es paciente. A los amados, la advertencia es que no tomemos ventaja, no nos aprovechemos de la gracia, la misericordia de Dios, de su paciencia. No es para nosotros estar relajados, descuidados en nuestra obediencia delante de Dios, cuando Él ha querido que seamos apartados del mundo y andemos en pos de Cristo, que nosotros, nuestra vida sea escondida en Él y seamos luminares, seamos sal en este mundo, influyendo, impactando, orientando, llamando a conciencia a pecadores para arrepentimiento. Nosotros no nos confiemos y no nos olvidemos de vivir con gratitud igualmente. Que no rechacemos la verdad de quién es el Señor de todas las cosas, a quien le debemos de rendir toda lealtad. No nos envanezcamos, quizás no en nuestro propio razonamiento como los que se burlan, pero sí en nuestro propio razonamiento, creyendo que Dios tendrá misericordia de mí, como Dios me ha querido salvar, como Dios en Cristo me ha perdonado, Él permitirá que yo viva una vida más folclórica, menos preocupado, menos diligente de lo que debo de ser delante de Él. No, es para que crezcamos, dice el versículo 18. Crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es delante de Él que debemos de estar buscando la santidad. Versículo 14. Procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero si de esto nos descuidamos, si en estas cosas estamos o somos ignorantes, si estamos nosotros muy confiados en nuestra relación con Dios, por los méritos de Cristo a nuestro favor, estaremos nosotros igualmente actuando como los que se burlan y los que, envanecidos en su propia mente, no viven como quienes deben todo al Señor y deben vivir en gratitud al Señor, rindiéndole y tributándole todo su ser. Vendrá ese día, tanto para los que se mofan, los burladores, ese día igualmente vendrá para nosotros. Ese día final, un día de juicio vendrá, y en ese día final, igual como ellos, estaremos nosotros delante del trono del juicio. Igualmente se nos pedirá cuentas. Y con cuánta responsabilidad. Si no escapan los que, como leímos Romanos capítulo 1, si no escapan aquellos a quienes Dios se dio a conocer y que voluntariamente han cambiado la verdad por mentira, cuanto más nosotros, que
habiendo recibido la verdad de Cristo, también hemos ignorado, hemos cambiado esa verdad, esa responsabilidad por complacencia, por mentir, sirviéndonos a nosotros antes que a Dios. ¿Estaremos nosotros delante de Dios vestidos de Cristo, vestidos con la plenitud de Cristo, en la medida de la estatura de Cristo, venciendo el mal, no siendo o viéndonos en necesidad de confesar haber sido vencidos por el mal, cuando debimos haber sido victoriosos? Y no solo haber vencido, sino también haber sido poder para ayudar a otros a vencer, aconsejando a nuestros hermanos para poder ellos resistir en el tiempo mal, habiendo acompañado, habiendo fortalecido con nuestra presencia, con la oración, con el servicio mutuo al débil, al hermano, a la hermana débil en la fe, habiendo pensado más de nosotros y haber vivido para adelantar nuestras propias agendas, nuestras propias conveniencias. Esto sería todo, como dice el versículo 16, adelantando cosas para perdición, no adelantando las cosas que son de salvación. Vivimos nuestra vida delante del Señor, vivimos nuestra vida como quienes proceden y siguen procediendo al arrepentimiento. Para eso es la paciencia de Dios. Si quiere que los que no han confesado su nombre sean salvos, que oigan el Evangelio, que por la palabra y la predicación que el mundo considera locura, sean convertidos a Él y sean consagrados a su servicio, a su adoración, sean apartados de la degeneración y de servirse a sí mismos, que conduce a su propia maldición. Pero en su paciencia quiere que así como ellos deben de oír, nosotros nos ocupemos en que oigan, de que así como es por la predicación de la palabra, por la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo, la salvación de su alma, la salvación de su alma, la reconciliación, la justificación, la paz para con Dios. Así su pueblo sea diligente en proclamarme, en representarme, en ocuparse diligentemente en su viña, anunciando su verdad, destruyendo las mentiras, orientando a los que se han engañado a sí mismos, destapando la vanidad de las mentes de los que andan rechazando la revelación divina. Versículo 11. Todas estas cosas han de ser deshechas. Debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Santa y piadosa manera de vivir, con la mirada puesta en ese final, en la llegada de ese día de juicio, y esperándolo con apresuramiento, esperando no con los brazos cruzados, simplemente que llegue por fin, sino apresurándonos cuanto más ese día se acerca, para anunciar la virtud de Dios y otros sean salvos, para anunciar la virtud de Dios
que llama arrepentimiento, para conocer a Cristo, y conociendo a Cristo, ser acercados, humillados delante de Él, a confiar en Él, a ser despojados de todo cuanto no se parezca a Él, de ser despojados de todo cuanto no lo resplandezca o haga resplandecer en nuestra vida ante otros, de todo cuanto en nuestra vida es pasajero y será consumido en ese día final. No durará, no permanecerá, no aprovechará si en el futuro, en la eternidad, si en esa segunda venida no tendrá valor y utilidad, que ahora no ocupe el primer lugar y no nos distraiga y no haya sido algo que hayamos puesto en el lugar de Dios o en el lugar del conocimiento de su Hijo Jesucristo o en el lugar del servicio a Dios, en la obediencia a Él, siguiendo en pos de su Hijo Jesucristo. Es como dice el versículo 18 al final, es para Él que nuestra vida debe de ser una gloria, una alabanza. A Él sea la gloria, ahora, como lo ha de ser en la eternidad, quienes son fieles, ahora mismo debe de serlo en la vida de quien también son fieles a Él. Nosotros, oh amado, versículo 17, lo sabe, de antemano lo sabemos, nos ha sido anunciado, estamos sin excusa, mayor responsabilidad nos ha sido dada, por lo tanto, guardaos, velen, estén alertas, o sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en deshonra, caigáis en desobediencia, caigáis en desconocimiento, en olvido, en descuido, caigáis en error, en el pecado de poner su propia conveniencia, su propio parecer antes que la voluntad y la honra del Señor. Cuidado que no seáis arrastrados. Lo hemos visto en esta semana, la sorpresa con que el agua se ha llevado cosas, personas, lugares que parecían bastiones, lugares que parecían fortalezas, lugares que parecían firmes. Y de eso solo hemos visto un poco, que solo agua. Viene un día cuando, ahora no por agua, como en tiempos de Noé, y todo fue arrastrado, todo fue arrasado, todo fue destruido. En cumplimiento con la justicia de Dios vendrá fuego, y fuego arrasador, fuego que hará fundir una cosa con otra, fuego que hará desaparecer las cosas en las cuales los hombres han querido confiar, aparte o en lugar de Dios. Seamos advertidos y advirtamos igualmente. Vivamos en la realidad de ese día que viene, tan cierto como vino, vendrá otra vez. Vivamos en la realidad de que nuestra vida no es nuestra, y tampoco los que nos rodean, por más que se burlan de nosotros, son de sí mismos. Ignoran la verdad y nosotros ofendemos a Dios, desobedecemos a Dios, ignoramos a Dios, cambiamos su verdad por mentira cuando callamos ante esa burla y objeción, pensando en nosotros mismos quizás, en la conveniencia del momento, en lo práctico,
de la necesidad en esta situación. No vivamos con la mirada tan corta. Pongamos la mirada puesta en lo alto. Recordemos quién es que nos ha llamado de las tinieblas a ver su luz, para que viviendo en su luz proclamemos y anunciemos esa luz, proyectándolo en las tinieblas que aún nos rodean. Seamos lo que Dios nos ha llamado a ser como pueblo suyo, como iglesia suya, en el mundo, no siendo del mundo, pero para que el mundo en nosotros lo vea a Él. Oremos. Padre nuestro, pedimos misericordia para que esta mañana tu palabra sea palabra en la cual nosotros no solo meditemos, pero en la cual también seamos humillados y seamos por esta palabra despojados de nosotros mismos, comprendiendo de qué manera hemos sido igualmente ignorantes, hemos sido igualmente descuidados, hemos tenido igualmente en poco tu gracia, tu misericordia, tu amor en tu propio Hijo Jesucristo. Hemos seguido viviendo para nuestra propia conveniencia, según nuestro propio razonar, no a la luz de la revelación que tú nos has dado y que nos has preservado hasta el día de hoy. De misericordia de nosotros, Padre, porque hemos pecado, porque no vivimos convencidos de la verdad y compungidos de corazón por ella. No vivimos transformados como luz, pareciéndonos aún a las tinieblas en una medida más allá de lo que debiéramos, porque nos has revelado tu palabra y porque nos has dado a Cristo, quien ha vencido el poder aún de la tentación, para que nos apartemos del mundo, de toda influencia, seamos nosotros más bien quienes al mundo traigamos un cambio, una diferencia, por amor a tu nombre, Padre. Te pedimos que tu Espíritu en nosotros infunda aliento, que tu Espíritu en nosotros nos traiga esa convicción de tu verdad. Por amor a tu nombre, Señor, tu iglesia resplandezca y muchos sean los pecadores que en tu paciencia aún has de traer a los pies de Cristo y sean unidos a tu reino, a tu familia celestial por toda la eternidad. Gracias por Cristo. Aparte de Él no hay esperanza. Sin el derramamiento de su sangre no hay limpieza. Sin sus promesas cumplidas, sin su obediencia perfecta, no hay victoria. Pero en tu palabra entendemos que todo ha sido en tu plan divino, hecho de tal manera que no depende de nosotros, de tal manera que no hay nada que debamos o tenemos que podamos añadir a lo hecho, a lo cumplido en Cristo. Te damos gracias porque proclamamos y anunciamos un verdadero evangelio. Anunciamos la muerte de Cristo como único camino por el cual el pecador puede ser salvo. Pero con certeza, porque es un camino cierto, victorioso, un camino ya aceptado, porque tú mismo lo estableciste y el sacrificio de tu Hijo lo recibiste y fue cumplimiento de toda tu justicia. Justificados pues
Cristo. Tenemos paz para con Dios. Ayúdanos a anunciar esta verdad, tanto en palabra como en conducta. Esta semana, por donde tú nos has de llevar, que sea de corazón nuestra obediencia a ti, que sea para tu honra, y veamos el crecimiento de tu iglesia, los que han de ser salvos. Alabado eres en los méritos de Cristo